Que me les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión ahora en vivo, para que juntos realicemos el estudio del tema que vamos a compartir esta próxima semana en las células familiares. Tenemos un nuevo tema para esta semana, el cual es un tiempo de regocijo y gratitud. Y la lectura la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 13 al 19. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor y luego vamos a estar orando para que nuestro Señor bendiga esta palabra en la cual vamos a meditar. Leamos la palabra de nuestro Dios. Dice Génesis, versículo 22, del 13 al 19. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para la realización de este estudio. Que sea nuestro Señor dirigiéndonos, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y preparándonos para que podamos compartir esta palabra. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder nuevamente estar juntos por este medio para compartir tu palabra, para meditar en ella y para recibir esta bendición, Señor, que tú nos vas a entregar, para que podamos, mi Dios bendito, compartirla también en cada una de las células en las cuales nos tienes trabajando. Te pedimos, Señor, primeramente que seas propicio a nuestras vidas. Te pedimos, Padre Celestial, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Perdónanos, Señor, todo lo que te hemos fallado. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada vida y que dejes esa bendición, Señor, sobre cada uno de tus siervos y tus siervas, a fin, Padre Santo, de que seamos ese canal que tú vas a utilizar para que tu palabra, para que tu bendición y la salvación llegue a muchas vidas. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Amén, hermanos. Y la verdad central dice: el fin de la prueba produce regocijo y gratitud permanente. Mis hermanos, estamos continuando en el estudio de la solicitud que le hizo nuestro Dios a Abraham, donde le pidió que le entregara en holocausto a su hijo Isaac. Y habíamos visto cómo Abraham había cumplido, había obedecido en todas las solicitudes que nuestro Señor le había hecho. Había hecho ese camino largo para ir a realizar el holocausto al monte que nuestro Dios le había establecido. Y en el momento culminante de la realización del holocausto, nuestro Señor interrumpió a Abraham. Cuando estaba a punto de consumar el holocausto, nuestro Señor le habla desde los cielos para que se detenga. Con esto Abraham había demostrado la obediencia hasta las últimas consecuencias que había tenido para con nuestro Padre Celestial. Ahora nuestro Señor, después de detener ese holocausto, nuestro Señor provee también el cordero que había de ser sacrificado. Vemos que esa fe y confianza de Abraham en Dios y la palabra que él había confesado, con la cual confiaba plenamente en Dios, se ve cumplida, porque nuestro Señor proveyó el cordero. Pero había sido un tiempo de dolor, de tristeza y de angustia para el corazón de Abraham, y había llegado el momento donde todo había pasado. Ahora solo restaba ese nuevo comportamiento y ese
sentimiento que albergaría de ahora en adelante en su corazón después de haber pasado tan tremenda prueba. Cada uno de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por duras pruebas y también hemos visto la mano de Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud y cuál es el resultado de esa prueba en cada uno de nuestros corazones, ya después de haberla sobrepasado y de haber visto la mano de Dios con nosotros? Es lo que queremos estudiar, mis hermanos, y es la palabra que queremos compartir en cada una de las células para este próximo fin de semana, para este próximo día sábado. Así que veamos el punto número 1, que nos dice: el Dios que prueba es el Dios que provee. Y el estudio de la guía, o la guía de estudio, no contiene un versículo de referencia en el cual respaldar este punto número 1. Pero mis hermanos, podemos utilizar el versículo número 13. Yo ese usaré, y nos dice el versículo número 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Nuestro Señor había detenido a Abraham en la ejecución, en la consumación del holocausto. Y veíamos que Abraham, con profundo dolor, gran tristeza, pero en obediencia a Dios, él estaba determinado a cumplir y a consumar el holocausto y de ofrecer a su hijo, a su único hijo, a su amado, y ofrecerlo en holocausto a Dios, porque en la prueba que Dios le estaba haciendo, le había pedido que lo entregara en holocausto. Abraham no sabía que Dios solamente lo estaba probando, pero Abraham estaba determinado a cumplirlo y cumplió con todos los requisitos para llevar a cabo el holocausto. Nuestro Señor, cuando Abraham estaba a punto de quitar la vida a Isaac, nuestro Señor le dice que se detenga, le dice que no le haga nada al muchacho, y le dice que ve que él es un hombre que le teme. Pero la palabra que hemos leído en el versículo número 13 nos dice que alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y dice que fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No se sabe cuánto tiempo tenía ese carnero de estar ahí. Abraham estaba pasando por una tremenda prueba y sabía que en un holocausto se necesita una víctima. Y en todos los holocaustos que él había ofrecido siempre había presentado un animal. Pero ahora, a diferencia, tenía que entregar a su hijo Isaac. Cuando nuestro Señor le dice que no le haga nada al muchacho, dice la palabra de nuestro Dios que Abraham alzó sus ojos y vio a sus espaldas. Dice la palabra de nuestro Señor. Y miró, y he aquí a sus espaldas que había un carnero. Vemos que cuando nuestro Señor va a proveer la solución y la salida, Él habrá de abrir nuestra visión, de abrir nuestro entendimiento, de mostrarnos el panorama real en el cual nos encontramos. Y que la solución de nuestro Señor siempre está cercana. Este Dios que había probado a Abraham y lo había llevado a la prueba más dura y tremenda que podía haber, por la que puede pasar una persona. Ahora nuestro Señor está proveyendo la víctima para el holocausto. Abraham estaba determinado a cumplir con la petición de nuestro Dios. Y nuestro Señor le había pedido a su hijo Isaac. Aun cuando Abraham, al subir al monte y preparar todo para ofrecer el holocausto, y si hubiese visto ese carnero ahí, yo estoy seguro que Abraham no lo hubiera sustituido por su hijo, porque él estaba determinado a cumplir con la palabra exacta que Dios le había dado. Pero vemos también que no habían sido abiertos sus ojos y no se le había mostrado el panorama real, porque todavía estaba pasando por esa dura prueba. Mis hermanos, cuando estamos en medio de las más tremendas luchas y pruebas, a veces podrían presentarse salidas delante de nosotros que veríamos como opciones para salir de esa situación. Pero mis hermanos,
Debemos regirnos principalmente por la voluntad de Dios. Debemos regirnos por la palabra de nuestro Señor. Que si aquella salida o solución que se nos está mostrando es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vemos que nuestro Señor estaba sometiendo a una prueba a Abraham. Pero dice la palabra de nuestro Señor que Él no nos pone cargas que no podemos sobrellevar. Que no hemos sido tentados más allá de nuestra fuerza, de lo que podemos resistir. Como principio debemos saber que nuestro Dios no tienta, porque Él no está induciendo a pecado a nadie. Y que a las pruebas que somos sometidos como hijos suyos, veíamos que es para que nuestra fe sea refinada. Quizás si Abraham hubiera visto ese carnero ahí trabado en el zarzal, de a unos cuantos metros él tener que hacer un holocausto, y en lugar de ese carnero que está ahí, ofrecer a su hijo, hubiera sido todavía más doloroso para él. Pero la misericordia de nuestro Dios y su amor, en su gran misericordia, Él sabe cómo nos va llevando y cómo va tratando con cada uno de nosotros. De manera que, aún en medio de las mayores dificultades y pruebas, nuestro Señor está cuidando de nuestro ser. Hasta el momento culminante, cuando nuestro Señor le dice a Abraham que se detenga y que no le haga nada al muchacho, entonces dice la palabra, Abraham alzó sus ojos y miró, y a sus espaldas estaba este carnero. Nuestro Señor es el que provee la salida. Nuestro Señor permitió que ese carnero estuviera ahí, dice la palabra, trabado en el zarzal. La providencia de Dios siempre está operando, y recuerde que también opera a favor de sus hijos. Por lo tanto, la providencia de Dios está operando aún en medio del dolor, de la angustia y del problema. Y si está pasando por una tremenda prueba, también está a la mano de Dios. Por lo tanto, no podemos dejar de confiar en nuestro Señor, en que Él proveerá, en que Él dará la salida. Que el Dios de amor no se ha olvidado de nosotros, y que nuestro corazón tendrá el momento en que va a ser confortado. Pero cuán confortado y cuán gozosos nos sentiremos cuando veamos la poderosa mano de Dios operando y dando la salida. Por eso todo aquel cristiano que está pasando por duros momentos tiene que saber esperar en Dios y en la voluntad de Dios. Y por muy dura que sea la prueba, la angustia y el dolor, todas las soluciones aparentes que se le presenten, la salida que considere que puede tomar para salir de aquella angustia, debe de compararlas y analizarlas a la luz de la palabra de nuestro Dios, de saber si es la voluntad de Él o no lo es. Porque aunque pareciera un camino fácil para la solución de los problemas, podría no ser la voluntad de Dios. Porque muchos por ahí, en medio de la necesidad, han visto la oportunidad de fraude y han dicho, bendición de Dios. Pero la voluntad de Dios no está en defraudar al prójimo. Nuestro Señor habrá de proveer la salida y lo ha de hacer, y esa salida habrá de revelarse con mano poderosa, con poder de Dios, donde Él habrá de ser glorificado. Por lo tanto, a Él se le reconocerá que ese Dios, que aunque prueba, pero también da la salida, también provee la solución. Y esa es la confianza del corazón del cristiano, en que su Señor le sostiene, en que su Señor le acompaña, en que su Señor es fiel, en que su Señor siempre está a su lado. Confiando en el Dios proveedor, es como permaneceremos constantes, caminando en medio de las pruebas, de saber que al final nuestro Señor proveerá y dará la salida. El punto número 2 nos dice, el regocijo de la obediencia. Y para este versículo número 2 vamos a usar el versículo número 16. Y nos dice este versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Después de aquella dura experiencia, dentro de la cual Abraham reveló la calidad de fe que tenía, de la entrega y obediencia que tenía hacia Dios, nuestro Señor se hace escuchar una vez más, pero ahora con un compromiso. Y escuche estas palabras, donde nuestro Señor le dice que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado
tu único hijo. Pero dice en el versículo 16, el inicio dice, por mí mismo he jurado. Nuestro Señor le habla y ahora con un juramento. Y un juramento se deja escuchar después de ver la obediencia de Abraham. Y es lo que nuestro Señor busca en cada una de nuestras vidas y desea de cada uno de nuestros corazones. Obediencia, obediencia. Porque a través de la obediencia es únicamente como vamos a revelar y a dar testimonio de que amamos a Dios. Nuestro Señor Jesús dijo que aquel que le ama obedece sus mandamientos. Por lo tanto, la obediencia a Dios es lo que nos hace que recibamos una palabra de nuestro Dios, donde Él se manifiesta y también confirma cada una de sus promesas y el compromiso que Él ha adquirido unilateralmente también con nosotros, por medio del pacto que hizo entregándonos a su Hijo unigénito. Estas palabras de Abraham, estas palabras que nuestro Señor da a Abraham, vienen acompañadas de un juramento. Esto es lo que le trajo un gran regocijo al corazón de Abraham. Una alegría incomparable, pues ve librado a su hijo de la muerte. Ve la poderosa mano de nuestro Dios que provee según la fe que él tenía. Pues recordemos que su hijo le preguntó, le dice, Padre, he aquí el fuego, he aquí la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde, el Señor se proveerá de cordero para el holocausto. Esa confianza plena en Dios, sin dudar, es lo que permite que recibamos también de parte de nuestro Señor. Ahora él ve que la prueba ha pasado, comienza a ver la provisión de Dios y comienza a ver cómo su mente ante sus ojos se revela un panorama de una realidad nueva delante de él. Pero también se debe escuchar la voz de nuestro Señor con un juramento. Cómo nos sentimos después de pasar una dura prueba y ver la poderosa mano de nuestro Señor. Al pasar la prueba y al terminar la prueba, nos sentimos inmensamente gozosos, inmensamente alegres. Cambia nuestro panorama, cambia nuestro rostro, la manera como se expresa. Hay una alegría visible en nuestras vidas porque ha pasado la prueba. Pero más aún, si escuchamos de nuestro Dios, quien está reconociendo cuán obediente hemos sido, cuánta fe hemos depositado en Él y hemos confiado en Él hasta las últimas consecuencias, y por causa de ello Él se deja escuchar a nuestros corazones, a nuestras vidas, reconociendo con ello el acto de fe y nuestra conducta en obediencia delante de Él. Es un regocijo para nuestro corazón. Mis hermanos, la obediencia y la fe a Dios siempre va a traer recompensas. Jamás pensemos en que la obediencia, en que hacer la voluntad de Dios, que en confiar en Él y esperar en Él es tiempo perdido o que no hay razón alguna. Nuestro Señor siempre habrá de honrar la fe de sus hijos. Siempre habrá de honrar la obediencia de sus hijos. Y vemos el ejemplo en Abraham, donde él obedeció hasta el último momento y nuestro Señor se deja escuchar, y ahora con una palabra acompañada de un juramento. Claro, esta prueba por la cual pasó Abraham era muy trascendental, porque también llevaba en sí misma que por esa obediencia también a él sería bendecido grandemente, porque por medio de él nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, proveería posteriormente un nuevo cordero para ser inmolado en la cruz del Calvario, nuestro bendito Salvador Jesús. Así nuestro Señor espera obediencia de nosotros. Y sepa que la obediencia que usted tenga a Dios, la fe que deposite en Él, el perseverar y perseverar y perseverar a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las luchas que tenga que enfrentar, nuestro Señor habrá de recompensar y usted habrá de ver la poderosa mano de Dios. Porque todo aquel que le busca, todo aquel que le invoca no vuelve avergonzado. Obedeciendo a Dios, a su palabra, poniéndola por obra, esperando en nuestro Señor, es la única manera a través de la cual podemos tener regocijo delante de Dios.
porque nuestro Señor habrá de responder a todos aquellos que confían en su santo nombre. El punto número 3 dice gratitud permanente, pero el versículo que vamos a utilizar para este punto número 3, aunque la guía de estudio no establece ninguno, yo voy a usar el versículo número 19. Punto número 3 dice gratitud permanente y yo usaré como referencia el versículo número 19. Y nos dice este versículo: y volvió Abraham y sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Había pasado la prueba. Abraham y su hijo habían subido solos al monte a adorar a Dios. Cuando él subió, había dejado los criados atrás y les había dicho: esperad aquí, nosotros subiremos al monte, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham iba con una plena confianza en Dios, y esto le hacía que hablara de esta manera. Él había depositado toda su confianza en nuestro Señor. Y solamente alguien que confía plenamente en Dios es que puede hablar con propiedad, sin ninguna duda, sino aseverando las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe. Y subió al monte y realizó el holocausto. Nuestro Señor intervino antes de que Abraham lo culminara. Le proveyó de un carnero que estaba trabado en un zarzal, el cual ofreció a Abraham en holocausto para sustituir la muerte de Isaac. Realizó el holocausto, pero la víctima fue proveída por Dios. Y adoró a Abraham, y ahora Isaac también seguramente adoró a Dios. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda después de recibir las bondades, la misericordia y el favor de nuestro Señor? ¿Qué es lo que queda en nuestro corazón? ¿Qué es lo que queda en usted? ¿Qué es lo que queda en su corazón después de recibir la respuesta? Después de recibir el favor de Dios. En un corazón que reconoce la mano de Dios, lo que queda es gratitud. Pero una gratitud permanente. Este acto culminante por el cual atravesaron Abraham y su hijo Isaac terminó con regocijo en sus corazones y con alegría. Abraham se da cuenta de que sin él saberlo había podido pasar esa prueba que Dios le había puesto y que nuestro Señor había dado una solución en medio de la angustia que estaba pasando, una angustia por obedecer a Dios. Pero nuestro Señor proveyó la solución y la salida, y después de adorar a Dios, ellos descienden, quieren volver a casa, van buscando el destino de regreso al hogar, y iban buscando nuevamente a Berseba, donde moraban. Este cuadro solamente podemos imaginarlo con una paz en el corazón, pero nunca, después de haber pasado las más duras penas, problemas, adversidades, angustias y enfermedades, persecuciones, peligros, y de ver cómo nuestro Señor nos ha protegido, nos ha sanado, ha proveído. No podemos olvidar los favores de nuestro Dios, y es necesario que tengamos gratitud hacia Él, y una gratitud permanente. Da mucha tristeza de ver cuántos, yo no sé si llamarles hermanos o llamarles amigos, pero cuántos se acercan a las reuniones celulares pidiendo oraciones por provisión, por sanidad, por protección, por liberación, por solución de problemas, con peticiones de contenido familiar. Y mientras los problemas están ahí están pidiendo y rogando a nuestro Señor por una respuesta. Y algunos son llevados hasta las últimas consecuencias, llegan hasta las últimas consecuencias, donde sienten que van a perecer, que van a morir, que ya no soporta más su corazón. Y nuestro Señor les responde, nuestro Señor les ha respondido, pero después de que han recibido la respuesta, ya no se les vuelve a ver. La pregunta ¿es eso una gratitud permanente? Estoy seguro que Abraham no dejó en el olvido la experiencia de cómo nuestro Señor había dado una salida cuando Él se encontraba en tiempo de angustia. Esa gratitud permanente debe estar en cada uno de nosotros, porque nuestro Señor también ha proveído una salida a cada una de nuestras vidas. Dice la palabra de nuestro Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos oportunidad de vida eterna, pero nuestro Señor quiso proveer al Cordero inmolado en la cruz del Calvario
a nuestro bendito Cristo Jesús para que muriera por nosotros, para que por medio de la fe en Él, para que creyendo en Él tengamos salvación y vida eterna. Hacia este acto de amor de nuestro Padre Celestial y de entrega de nuestro Señor Jesús por amor a nosotros, debemos tener una gratitud permanente hacia nuestro Señor. Una gratitud inmensa, porque Él pagó nuestra deuda. Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados y pagó por ellos, murió por ellos, para que nosotros creyendo en Él tengamos salvación y vida eterna. Él tomó nuestro lugar para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones que Él adquirió para nosotros en la cruz del Calvario. Es buen tiempo para que en medio de los problemas, de las adversidades, de las angustias, y al ver la mano de nuestro Señor, que nuestro corazón sea un corazón agradecido. Y con un corazón agradecido disfrutemos de este tiempo de regocijo, en el cual expresamos nuestra gratitud, porque ahora nuestro Señor está con nosotros y Él ha traído la paz a cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido, en la cual nos has permitido meditar, y vamos a compartir, Señor, en cada uno de esos hogares a los cuales nos estás enviando, para que sea escuchada tu misericordia, tu amor, tu bondad y oportunidad que das, mi Dios, de salvación y vida eterna. Te rogamos, Padre Santo, que uses a cada uno de tus hijos. Usa, Señor, a tus siervos. Usa, Señor, a tus líderes y lideresas grandemente, Señor, y que tu palabra vaya acompañada de la unción del Espíritu Santo, para que seas tú hablando a cada vida. Glorifícate, mi Dios bendito, en cada reunión, en cada célula. Te rogamos, Señor, por cada invitado, por cada invitada, por cada hermano y hermana. Te pedimos, Señor, por aquellos que se han ausentado de las células. Encamínalos, llévalos. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque esos corazones, a fin, Padre Santo, que busquemos la comunión de los unos con los otros, y buscando tu rostro juntos, mi Dios amado, seamos grandemente bendecidos con tu presencia, con tu palabra, mi Dios, y con la bendición que tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y llevemos la palabra de nuestro Señor, que nuestro Señor va con nosotros. Amén. Dios me le bendiga.